Este libro dedico yo ao meu afillado Antonio, de Bob Esponja, un héroe al rescate. Buen viaje, exclamó Bob Esponja. Os regaré las plantas mientras estáis fuera. Gracias, respondió Triton Man. Puedes usar la bicicleta invisible, si es que la encuentras, añadió Chico Percebe. Me haré cargo de todo, dijo Bob Esponja. Al fin y al cabo, solo estaréis fuera 2 semanas. ¿Qué puede pasar? Mientras tanto, en la guarida de Plankton... ¡Ajá! Se van de vacaciones, rió Plankton. Voy a invitar a todos los tipos malos de fondo de bikini. Llamó a todos los que tenía marcado rápido en su teléfono. Los tipos malos llegaron enseguida. «Bienvenidos, tipos malos», exclamó Plankton. Triton Man y el Chico Percebe se han ido de vacaciones. Ahora podremos dominar el mundo. Todos los tipos malos asintieron con risas. Y ahora que se han quitado esos dos de en medio, podré conseguir al fin la fórmula de la Burger Cangreburger, añadió Plankton para sí mismo. Creo que daré una vuelta en bici, dijo Bob Esponja, y buscó por todos lados la bicicleta invisible. 3 horas más tarde, Bob Esponja encontró la bicicleta. «¡Oh, no!», gritó al abrir la puerta del garaje. Fondo de Bikini estaba en apuros. «¡Socorro!», gritaban todos. «¿Dónde están Triton Man y el Chico Percebe?». Estaban todos tan asustados que se iban de Fondo de Bikini. Hasta la policía estaba huyendo. Bob Esponja se dio cuenta que tan solo podría él salvar la situación. Este es un trabajo para... El hombre esponja, dijo. Saldré ahí fuera a defender los débiles, a proteger a los indefensos y a combatir el mal, exclamó el hombre esponja. En la bicicleta invisible. Un momento, ¿dónde la aparqué? 1 hora más tarde, por fin salió. ¡Alto, ladrón!, gritó el hombre esponja, pero el ladrón no se paró. Bueno, eso no ha funcionado, dijo el hombre esponja. ¿Y ahora qué hago? Justo entonces el ladrón tropezó con la bicicleta invisible. La bolsa de dinero voló hasta caer en las manos del hombre esponja. «¡Lo conseguí!», exclamó feliz. «¡Socorro!», gritó alguien. Algunos de los tipos malos habían atado al hombre de los helados y a Patricio. Los tipos malos estaban arrojando todo el helado fuera del camión. El hombre esponja se acercó con sigilo al camión y cogió la cuerda de los tipos malos. Hizo un lazo con ella, atrapó a los 2 tipos y los ató. Después desató a Patricio y al hombre de los helados. El hombre esponja vio que alguien llamaba a un timbre y salió corriendo después. Vio al hombre rayo explotar papel de burbujas en la biblioteca y otro pintar sobre un cartel. «¡Quietos!», gritó el hombre esponja, pero ninguno se quedó quieto. Todos los tipos malos se dirigían hacia el hombre esponja, así que el héroe vertió jabón de pompas en el suelo. «¡Ahí va!», gritó el hombre esponja. Se escurrieron y cayeron sobre el líquido de las burbujas, y justo allí estaba el hombre esponja. Los atrapó con su red de cazar medusas.
De pronto, el hombre esponja oyó como el señor cangrejo pedía ayuda a gritos. Alguien ha robado la fórmula secreta de la Burger Cangreburger. Ese debe de ser Plankton, exclamó el hombre esponja, y entró en acción. ¡Alto, Plankton!, gritó el hombre esponja, pero Plankton no se paró. El hombre esponja sacó algo de debajo de su traje. ¡Pank! Sus calzoncillos elásticos tumbaron a Plankton. El hombre esponja atrapó a Plankton. «Esto te retendrá hasta que vuelva la policía», dijo. «Nos veremos las caras la próxima vez, hombre esponja», contestó Plankton. Al final todo estaba bien en el fondo de Bikini. Todo el mundo volvió, así como la policía. Pusieron a los tipos malos en la cárcel. «Gracias, hombre esponja», gritaron todos. «Bueno, no ha sido nada», respondió el hombre esponja. Triton y el chico Percebe volvieron 2 semanas después. «¿Cómo ha ido todo?», preguntó Triton. «Ah, perfectamente», respondió Bob Esponja. «Todo estaba bajo control». En fin.